Hola, mi nombre es Tristán Manuel Mesa Hernández. Soy estudiante de la materia de Clínica Quirúrgica 2024B del Centro Universitario de la Costa. El día de hoy les voy a hablar sobre la diverticulitis. Primero, hay que entender qué es la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular se va a caracterizar por la presencia de divertículos. Los divertículos son pequeñas protuberancias que tienen forma de bolsa que pueden aparecer en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Sin embargo, van a ser más frecuentes en el intestino grueso y van a representar la alteración anatómica más frecuente en el colon humano. Como sabemos, el colon pues tiene diversas capas, entre ellas la mucosa, la submucosa muscular y la serosa externa. En este caso, pues dependiendo qué capas sean las que involucren los divertículos, es como los vamos a llamar. En las poblaciones occidentales, estas bolsas o estos divertículos no van a involucrar la capa muscular, sino que únicamente van a involucrar la capa mucosa y la capa submucosa. Por lo tanto, se denominan como pseudodivertículos o divertículos falsos. Y en el caso de las poblaciones orientales, estas bolsas sí van a involucrar todas las capas de la pared colónica, por lo tanto se van a denominar como divertículos verdaderos. Es importante distinguir entre estos dos términos, que es la diverticulosis y la diverticulitis. La diverticulosis básicamente es la presencia de estos divertículos falsos dentro del colon, principalmente en el colon sigmoides. Estos divertículos tienden a aparecer en cuatro puntos de la pared del colon, donde la base recta penetra la muscular propia. Estas áreas pues van a representar un punto débil en la pared del colon, donde pues con suficiente presión se van a producir una hernia de la mucosa dando aparición a estos divertículos falsos. En el caso de la diverticulitis, se va a denominar así cuando ya haya inflamación de uno o varios de estos divertículos. En cuanto a la epidemiología y los factores de riesgo, la frecuencia exacta de la aparición de la diverticulosis o de la enfermedad diverticular sigue siendo desconocida. Sin embargo, factores como la edad, la ubicación geográfica y el estilo de vida parecen ser determinantes, en la prevalencia de la diverticulosis. En cuanto a la edad, pues tenemos que la prevalencia de la diverticulosis va a ser del menos al 5% en aquellos individuos que sean menores de 40 años y esto puede aumentar hasta el 50% en aquellos individuos que sean mayores de 65 años. En cuanto a la ubicación geográfica, pues tenemos que en las partes de Occidente, como puede ser Estados Unidos y Europa, la diverticulosis se detectó con mayor frecuencia en el colon izquierdo y en el colon sigmoides, mientras que en países de Asia se detectó con mayor frecuencia en el colon ascendente y en el colon derecho. Se plantea que estas diferencias en cuanto a la prevalencia de la diverticulosis pueden estar relacionadas con la dieta baja en fibra que es consumida sobre todo en en los países occidentales. En cuanto a los estilos de vida, o los hábitos, pues tenemos que el sedentarismo va a influir también a, a la aparición de la diverticulosis, ya que pues la actividad física va a reducir el riesgo de la diverticulitis, mientras que un IMC mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado y fumar más de 15 cigarrillos al día va a aumentar el riesgo de la diverticulitis. También en cuanto a la dieta, pues tenemos, como ya mencioné, el consumo de alimentos ricos en fibra y el consumo de nueces, y palomitas de maíz y una dieta vegetariana van a reducir el riesgo de la diverticulitis, mientras que el consumo de carne roja va a aumentar el riesgo de la diverticulitis. Y finalmente, en cuanto a los medicamentos, hay medicamentos que van a aumentar el riesgo de la diverticulitis, como la ingesta de los antiinflamatorios no esteroideos más de 2 veces por semana, corticosteroides, analgésicos, opiáceos y hormonas posmenopáusicas. Cuanto a la fisiopatología, tenemos que va a ser multifactorial y compleja y va a involucrar varios aspectos, como los estilos de vida y la dieta, las alteraciones en las estructuras y la motilidad intestinal, la genética y el microbioma. Comenzando, tenemos que la falta de fibra dietética es la principal causa de la formación de divertículos, como ya he mencionado, y esto se puede deber a la transmisión de fuerza contráctil a la pared del colon, que pues esto va a conducir a una herniación de la mucosa. También, como ya he mencionado, la medicación con AINES o con aspirina van a estar asociadas a la diverticulitis y al sangrado, y la medicación con esteroides y opiáceos va a estar asociada a la perforación de estos divertículos. En cuanto a las anomalías estructurales y de la motilidad colónica, tenemos que los divertículos se van, como ya mencioné, se van a formar en los puntos débiles de la pared del colon.
Asimismo, hay cambios estructurales como las tenias acortadas o el músculo circular engrosado y una reducción de la luz, que pues están asociadas a la enfermedad diverticular. También hay cosas hipotéticas de estos cambios que incluyen la deposición anormal de elastina, también un aumento en la reticulación del colágeno y una mayor proporción del colágeno tipo 3. También se han descubierto altos niveles de metaloproteinasas que degradan los tejidos en las áreas de los divertículos y también una mayor actividad motora anormal que está asociada a un aumento de la presión intraluminal y pues esto a su vez a mayor predisposición de la herniación de la mucosa. En cuanto a la genética, tenemos que pues la enfermedad diverticular extensa va a estar asociada con una serie de trastornos del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos y el síndrome de Williams-Buren. Además, se han realizado estudios poblacionales, pues como mencioné anteriormente, la diverticulosis izquierda es mayor en, en países de Occidente y la derecha en países asiáticos. Sin embargo, en aquellos pacientes asiáticos, aunque adquieran una dieta occidental, aún así, la aparición de los divertículos sigue siendo en el lado derecho del colon. Por lo tanto, esto sugiere una asociación genética. También se han realizado estudios con gemelos que dicen que hay una mayor probabilidad de enfermedad complicada si el gemelo está o ha sido hospitalizado y una fuerte asociación entre gemelos monocigotos que en dicigotos. En cuanto al microbioma, tenemos que en los últimos años el microbioma intestinal, sobre todo en esta enfermedad, se ha evaluado más de cerca. Las dietas ricas en fibra se van a asociar con una mayor diversidad microbiana y existen algunas pruebas que respaldan que hay un agotamiento de la microbiota inflamatoria y también se han identificado bacterias proinflamatorias. Sin embargo, pues la investigación actual no es del todo concluyente. Bien, en cuanto a la clasificación de la enfermedad diverticular, puede haber diverticulosis asintomática, puede haber enfermedad diverticular complicada y puede haber enfermedad diverticular sintomática sin complicaciones. La diverticulosis asintomática generalmente pues va a ser un hallazgo incidental en estudios radiológicos o endoscópicos y pues no van a requerir tratamiento ni seguimiento. En cuanto a la diverticulosis o a la enfermedad diverticular complicada, puede haber una diverticulitis aguda, que esta se puede complicar e incluso puede haber hemorragia diverticular. En el caso de la diverticulitis aguda, se va a definir como la enfermedad diverticular con signos y síntomas de inflamación diverticular. La presunta fisiopatología de esta enfermedad se debe a que un fecalito obstruyó el divertículo. Esto pues va a conducir a una abrasión de la mucosa y a su vez va a desencadenar una respuesta inflamatoria, mayor secreción de moco, sobrecrecimiento bacteriano, microperforaciones y translocación de bacterias. Pues la diverticulitis complicada, las principales complicaciones va a incluir un absceso pericolónico en el 70%, perforación colónica y peritonitis purulento fecal en el 27%, fístula en el 14% y otras complicaciones poco frecuentes va a ser la estenosis y la obstrucción intestinal. Ahora, en cuanto a la hemorragia diverticular, esta es una complicación frecuente que se va a presentar en el 5 al 15% de los pacientes. Por lo general, el sangrado es de alto volumen, es irregular y en la mayoría de los casos se va a resolver espontáneamente y por sí solo. Y en cuanto a la enfermedad diverticular sin complicaciones, esta se va a caracterizar porque hay episodios inespecíficos de dolor abdominal inferior, típicamente en la fosa ilíaca izquierda, sin evidencia macroscópica de inflamación. Y pues también puede haber hinchazón y cambios en el hábito intestinal. Bien, ahora hablando del cuadro clínico, tenemos que en una diverticulitis aguda se va a manifestar o puede ir acompañada de fiebre, anorexia, dolor en el cuadrante inferior izquierdo, estreñimiento y en el caso de los laboratoriales va a haber leucocitosis. Una diverticulitis complicada se va, pues como mencioné, las principales complicaciones pues, va a incluir un absceso o perforación y con menor frecuencia una fístula. Esto pues nos puede ocasionar signos como, o síntomas como neumaturia, fecaluria, ese es por la vagina, peritonitis en el caso de perforación y signos de sepsis que incluye fiebre, taquicardia e inestabilidad hemodinámica. Como podemos observar en la imagen de aquí abajo, pues aquí hay una fístula rectouretral que pues esto nos va a conducir a una fecaluria.
En el caso de la hemorragia diverticular, pues se va a manifestar con hematoquesia y los pacientes que van a tener mayor riesgo van a ser aquellos pacientes que con hipertensión, con aterosclerosis o que estén medicados con anticoagulantes o con AINES. En el caso del diagnóstico, la evaluación inicial del laboratorio debe incluir una biometría hemática, un examen general de orina y una radiografía de riñón, ureter y vejiga. Eh, Deben pues haber pruebas adicionales dependiendo de la queja específica de cada paciente. Asimismo, los niveles de proteína C reactiva y de procalcitonina también pueden ser beneficiosos para predecir la gravedad de la enfermedad. Los niveles de proteína C reactiva inferiores a 50 miligramos por litro pueden sugerir que hay una diverticulitis aguda sin complicaciones. Sin embargo, si hay niveles superiores a 200 miligramos por litro, esto ya nos puede indicar que hay complicaciones como la perforación con peritonitis o abscesos. Sin embargo, pues como sabemos, la PCR no, o la proteína C reactiva no es algo específico, por lo tanto lo debemos de utilizar con precaución, como predictor de la gravedad de la inflamación. En todo caso, si existen condiciones concomitantes que pueden afectar los niveles basales, como lo pueden ser las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la obesidad. En el caso de la ecografía, vamos a encontrar, o los hallazgos típicos van a ser un engrosamiento hipocogénico de la pared, también va a haber inflamación circundante, y acumulación de líquido o abscesos localizados. En el caso de esta imagen, pues podemos observar cómo en el inciso A hay una presencia de un divertículo. Otra forma diagnóstica es la tomografía computarizada. La tomografía computarizada con contraste intravenoso y oral es una modalidad de la imagenología que es muy sensible y específica y la podemos utilizar para ayudarnos en el diagnóstico tanto de una diverticulosis como de una diverticulitis, así como para evaluar pues, la enfermedad complicada y la posibilidad de fracaso de la terapia conservadora. Dentro de los hallazgos típicos que observamos en una tomografía computarizada son los signos típicos de la inflamación local, acumulación de grasa, engrosamiento de la pared colónica, seso, fístula, aire o líquido libre y aire en la vejiga en caso de que haya una fístula colovesical. Hablando de la clasificación de Inchey, en 1978, este autor publicó su clasificación para la diverticulitis aguda. Es la más conocida y la más utilizada y está basada en los hallazgos intraoperatorios y en la presencia de abscesos o peritonitis. Sin embargo, con la actual tecnología, la información proporcionada por las tomografías computarizadas hizo que haya habido modificaciones en esta clasificación original y actualmente pues se identifican 4 grados, que pues el grado 1 indica una inflamación del colon con absceso pericolónico, como se observa en la imagen. El grado 2 es una inflamación del colon con absceso pélvico intraabdominal o retroperitoneal distante. El grado 3 es una peritonitis purulenta generalizada, con presencia de pus en la cavidad abdominal. El grado 4 es una peritonitis fecal generalizada, cuando ya hay una perforación intestinal que permite que las heces ya entren en la cavidad abdominal. Otro método diagnóstico es la colonoscopía, que para la colonoscopía pues debemos de tener distintas consideraciones, ya que no se le puede realizar colonoscopía a un paciente en el que haya sospecha de enfermedad aguda, debido a que la inflación del aire y la manipulación del instrumental pueden ser riesgosas para una perforación intestinal. También, después de que haya un episodio agudo, se puede realizar una colonoscopía 7 días después, del diagnóstico, en dado caso de que los síntomas no mejoren. Y siempre se debe de realizar, después de más de 6 semanas de un episodio agudo, una colonoscopía para descartar la presencia de cáncer colorectal. Y pues bueno, como se observa en las imágenes, la presencia de los divertículos en, en el intestino grueso. De acuerdo a los hallazgos endoscópicos, es que en 2015 un grupo italiano describió la primera clasificación endoscópica de la diverticulosis y la enfermedad diverticular, que se conoce como la evaluación de la inflamación y las complicaciones diverticulares, o DICA por sus siglas en inglés. Esta clasificación tuvo el objetivo de proporcionar una puntuación objetiva y reproducible para describir la gravedad endoscópica de la enfermedad diverticular. Está constituida por 4 ítems principales y varios subítems.
cada uno de los cuales tiene una puntuación numérica y la suma de estas puntuaciones nos va a dar lugar a tres DICA diferentes. Comenzando con el primer ítem, pues es acerca de la extensión de la diverticulosis, ya que si es en el color descendente, se le suman 2 puntos, y si es en el color ascendente, 1 punto. En el caso del número de divertículos, si son menos de 15, 0 puntos, y si son más de 15, se le agrega 1 punto. Presencia de signos inflamatorios, si hay presencia de edema o eritema, hiperemia, perdón, se le agrega 1 punto. Si hay erosiones, 2 puntos. Y si hay colitis segmentaria asociada a los divertículos, 3 puntos. Y el último ítem es la presencia de complicaciones, ya que si hay una rigidez del colon, estenosis, pus o sangrado, se le agregan 4 puntos. Entonces, bien, como mencioné, se pueden clasificar en tres DICAs, que es DICA 1 si el paciente obtuvo de 1 a 3 puntos, DICA 2 de 4 a 7 puntos y DICA 3 si el paciente tuvo más de 7 puntos. Y se propone que clínicamente estas puntuaciones se pueden representar, en el caso de la DICA 1, una diverticulosis simple; en el caso de la DICA 2, diverticulitis leve a severa; y en el caso de la DICA 3, las complicaciones relacionadas con diverticulitis. Sin embargo, pues debemos de tener en cuenta que la clasificación de DICA funciona muy bien cuando se aplica a los pacientes en el primer diagnóstico de la enfermedad diverticular. Sin embargo, en pacientes en los que ya haya habido un diagnóstico previo de esta enfermedad y que ya hayan sido tratados, esta clasificación no va a ser del todo efectiva. Para el diagnóstico diferencial de la enfermedad diverticular, debemos de tener en cuenta estas patologías, como es el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, la constipación, obstrucción intestinal, apendicitis, neoplasia, cálculos renales, infecciones del tracto urinario, torsión torácica, u otras patologías ginecológicas como la endometriosis, embarazo ectópico, etcétera. En cuanto al tratamiento, podemos dividir el tratamiento en una diverticulitis no complicada y el tratamiento para la diverticulitis complicada. El tratamiento para la diverticulitis no complicada va a incluir las modificaciones en el estilo de vida, ya que se aconseja una dieta equilibrada con alimentos ricos en fibra, como las verduras, vegetales y cereales integrales. También evitar las carnes rojas, los alimentos procesados, los lácteos que tengan alto contenido en grasa y el azúcar refinada. Todo esto puede reducir el riesgo de una enfermedad diverticular complicada. Asimismo, también dejar de fumar, hacer un ejercicio regular y vigoroso y mantenernos en un índice de masa corporal de 18,5 a 24,9 kilogramos por metro cuadrado. También son factores protectores. También se recomienda evitar el consumo de AINES regulares y la aspirina en dado caso de que no sean indicados o no sean para algún efecto terapéutico. En cuanto a los antibióticos, se dan sobre todo en aquellos pacientes que tengan grado 0 o 1 de Inche. El tratamiento tradicional anteriormente se basaba en una terapia ambulatoria con antibióticos, orales de amplio espectro, también en una dieta baja en residuos y líquidos claros. Sin embargo, la evidencia actual, de alta calidad, ha sugerido, que hay seguridad para tratar a estos pacientes sin cobertura antibiótica, ya que diversos estudios no han mostrado diferencias significativas en los resultados entre aquellos individuos que han sido tratados o no tratados con antibióticos. Por lo tanto, las guías recientes, recomiendan evitar el tratamiento con antibióticos en pacientes inmunocompetentes con diverticulitis complicada. Sin embargo, sí se recomienda, en pacientes inmunocomprometidos, o en pacientes con enfermedades complicadas. Por lo tanto, pues como mencioné, en pacientes inmunocompetentes el tratamiento básicamente consiste en líquidos claros y una dieta baja en residuos. Y en los inmunodeprimidos, pues el régimen actual, antibiótico, incluye las cefalosporinas de tercera generación o ciprofloxacino y metronidazol, dirigidos principalmente a bacilos aerobios gram negativos y a bacterias anaerobias. Bien, la mayoría de los pacientes con diverticulitis no complicada se va a recuperar sin cirugía y del 50 al 70% de los pacientes ya no van a tener más episodios de diverticulitis. Durante mucho tiempo se ha creído que el riesgo de complicaciones va a aumentar conforme aumenta la enfermedad recurrente.
Por este motivo, a menudo se recomienda la cirugía electiva después del segundo episodio de diverticulitis, especialmente si el paciente había requerido hospitalización, y con frecuencia también se ha recomendado la resección después del primer episodio en aquellos pacientes que sean jóvenes y en pacientes después del primer episodio de una diverticulitis complicada. Sin embargo, actualmente se debe de realizar una evaluación individual sobre la frecuencia de las crisis, los síntomas persistentes y el efecto que tenga sobre la calidad de vida frente al estado y a la edad y el estado clínico del paciente y también pues el riesgo quirúrgico que tenga el paciente. En todo caso, la cirugía electiva va a ser la colectomía sigmoidea, que esta tiene como objetivo extirpar el segmento afectado del colon, que normalmente es el sigma, y practicar una anastomosis primaria del intestino restante sano. Debemos de tener en cuenta que la resección siempre debe extenderse al recto distalmente porque el riesgo de recurrencia es alto si se retiene algún segmento del colon sigmoide. También la extensión proximal de la resección debe de incluir todo el intestino denso o inflamado. Sin embargo, no es necesario que se extirpen todos los divertículos. En esta cirugía se puede realizar mediante un abordaje abierto, abordaje laparoscópico, asistido con la mano o robótico, y se ha demostrado que la cirugía de mínimo acceso para la enfermedad diverticular es segura y tiene mayores ventajas en cuanto a la recuperación. Es más rápida, la recuperación de la función intestinal, hay menos dolor y también conlleva una hospitalización más corta. Keyhole surgery or laparoscopic surgery is possible using fine trocars and instruments. The diseased segment of bowel is removed after the blood vessels to this portion of bowel are clipped and divided. The diseased portion of bowel can safely be removed without the need for a stoma with primary end-to-end anastomosis. Once the vessels to the diseased portion of bowel are divided, the mesentery with attached lymph nodes and lymphatics are also removed. A laparoscopic stapler is then inserted into the abdomen in preparation for division of the colon, leaving only healthy colon and rectum distally. The resected bowel and diseased portion are then delivered outside of the abdomen via a small 2 to 3 centimetre muscle splitting incision, usually located in the left lower quadrant of the abdomen. The entire diseased segment of bowel is then delivered and removed, ensuring that only healthy bowel remains. The resected healthy bowel is then sutured in a purse string manner. The anvil head of a circular stapler is inserted into the bowel and the purse string pulled tight. Once this is done, the healthy bowel with the attached anvil head can be returned to the abdomen in preparation for the planned joining of bowel to healthy colon and rectum below. This can be performed laparoscopically without the need for a diverting stoma in the elective setting, and it is achieved by inserting a circular stapler from the rectum below, which then will be connected to the anvil head, closed, fired, and continuity of bowel is restored. Ahora, para el tratamiento de la diverticulitis complicada, pues esta se va a basar en tratar las distintas complicaciones que conlleva. En el caso de los abscesos, principalmente, pues son pacientes que son en clasificación INCHE 1 y 2. En estos, el tratamiento debe incluir antibióticos, líquidos intravenosos, reposo intestinal y una evaluación para determinar si existe un posible drenaje de un absceso pericólico. En el caso de los abscesos grandes, pues se deben de drenar y tras la recuperación, por lo general, se va a sugerir una cirugía electiva programada, que es la que mencioné anteriormente. Y en el caso de que los abscesos no sean tributarios a un drenaje percutáneo y que no respondan tampoco al tratamiento, debe de haber una cirugía de urgencia. En el caso de las fístulas, el tratamiento inicial va a consistir en antibióticos de amplio espectro para disminuir la inflamación. Luego se va a estudiar a los pacientes con colonoscopía y pruebas de imagen adecuadas para descartar una neoplasia maligna o una enfermedad de Crohn. Los principios quirúrgicos van a abarcar pues una resección del colon afectado y también del trayecto de la fístula con una anastomosis primaria. Si es posible, la fístula que pues va a desembocar en otro órgano se va a reparar fundamentalmente con una sutura. Sin embargo, pues en muchos casos la abertura de esta fístula va a ser pequeña y va a ser difícil de reconocer. Ahora, en el caso de la obstrucción, se da una obstrucción en los pacientes que tengan diverticulitis crónica y recurrente debido a que puede haber una fibrosis de la pared del colon, lo que nos va a llevar a una formación de la estenosis, que en la mayoría de los casos se van a presentar síntomas graduales y no obstrucción parcial. También puede haber una obstrucción del intestino delgado como consecuencia de una asa del intestino delgado que esté adherida
a un área del tejido colónico que esté inflamado o que tenga un absceso. Entonces, bien, el tratamiento va a depender del tipo de grado y del tipo de obstrucción. Habitualmente los pacientes que tienen una obstrucción parcial pueden ser tratados al principio con reposo intestinal, con una sonda nasogástrica de descompresión, antibióticos, y líquidos. Si la obstrucción se resuelve, se puede planificar una extirpación, programada. Y en aquellos pacientes que tengan una obstrucción completa y que no respondan al tratamiento, van a requerir de una intervención quirúrgica de urgencia, que en estos casos se recomienda una colectomía sigmoidea con colostomía terminal. Bien, ahora en cuanto a la perforación, los grados INCHE 3 y 4 ya se van a considerar una urgencia quirúrgica. Así que tras la reposición inicial del líquido, los pacientes van a ser llevados al quirófano con el objetivo de controlar la fuente de contaminación mediante la resección y eliminación de la contaminación abdominal. En estos pacientes y en cualquier paciente que incluya una técnica quirúrgica de urgencia, se realiza la técnica de Harman. Esta técnica básicamente consiste en extirpar el colon afectado y exteriorizar el colon con una colostomía terminal. Sin embargo, pues debemos de tener diversas consideraciones, ya que pues se va a necesitar de una segunda reintervención para revertir esta colostomía, lo que pues nos va a llevar a tener consideraciones en cuanto a la morbimortalidad. Por ello, el 50% de los pacientes no se les va a revertir esa colostomía, sobre todo en aquellos pacientes ancianos o que tienen un mayor riesgo quirúrgico. Así que, pues, dadas estas consecuencias, se han examinado a través de diversos estudios varias alternativas para la técnica de Harman, que incluye el lavado laparoscópico. Consiste en una irrigación laparoscópica a la cavidad abdominal para reducir la contaminación abdominal y la colocación de drenaje sin resección, principalmente en aquellos pacientes que sean IMSI 3, y este abordaje aún es controvertido y probablemente solo debería de utilizarse en aquellos pacientes muy seleccionados o que no tengan un mayor riesgo quirúrgico. Y el otro procedimiento es una extirpación con anastomosis primaria, que pues básicamente es el mismo que se realiza en la cirugía electiva, que aunque alarga la cirugía inicial, se ha descubierto que esta técnica es segura y simplifica y acorta considerablemente la segunda reintervención. Por lo tanto, esta técnica se ha convertido en una opción atractiva para aquellos pacientes que se encuentren suficientemente estables como para soportar el tiempo añadido de la cirugía inicial. Ahora, para tratar la hemorragia diverticular, como ya había mencionado, esta hemorragia se va a detener espontáneamente en el 80% de los pacientes. Así que después de la identificación del sitio de la hemorragia diverticular, la terapia endoscópica va a incluir una inyección de epinefrina, coagulación térmica, colocación de endoclips, que son los que se observan en las imágenes, ligadura endoscópica con banda, ligadura en asa, y polvo hemostático. Eso pues básicamente para detener esta hemorragia. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.